Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, te doy la bienvenida oficial. Soy y en este espacio hablamos sobre muchísimas cosas, desde belleza y estilo de vida hasta, y esto es lo que nos trae hoy, el amor, las relaciones y bueno, la cruda, pero a veces necesaria, verdad que a veces se esconde detrás de todo ese romanticismo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante jugoso, uno que resuena mucho con el título que les prometí, Anne Ercel, El amor es suficiente, la cruda verdad sobre las relaciones. Y antes de que piensen que este vídeo va a ser solo sobre Anne Ercel, quiero aclarar que este vídeo es sobre las relaciones en general. Usaremos su forma de pensar sobre el amor como un punto de partida para desentrañar algunas ideas que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Vamos a explorar la idea de si el amor es realmente suficiente en una relación, y a la vez, desmitificaremos algunos conceptos erróneos que a veces nos venden las películas, las novelas y sí, también las redes sociales. Vamos a hablar de expectativas, de la importancia de la compatibilidad, de los desafíos que surgen en una relación y de cómo superar esos obstáculos. Preparémonos para analizar, reflexionar y, con suerte, aprender algo nuevo sobre este tema universal y fascinante. Y por cierto, antes de que me olvide, si te gustan este tipo de vídeos, si te interesa el contenido que creo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Cada semana subo contenido nuevo y prometo que siempre habrá algo interesante que descubrir. Ahora sí, comencemos. Bien, empecemos por el principio, el amor es suficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuántas veces la hemos interiorizado, creyendo que con solo sentir amor por alguien, todo lo demás se resolverá por arte de magia? Las películas románticas, las canciones, todas nos pintan un cuadro perfecto en el que el amor todo lo conquista, todo lo perdona, todo lo cura. Y por supuesto, el amor es esencial, es el cimiento de cualquier relación duradera. Sin amor, no hay nada. Pero, ¿es asterisco suficiente asterisco? En mi opinión, y creo que la de Anne Ercel también, la respuesta es un rotundo no. El amor es el ingrediente principal, el condimento que da sabor a la relación, pero no es el único. Necesitamos mucho más que eso para que una relación funcione a largo plazo y sea satisfactoria para ambas partes. Y aquí es donde entra la cruda verdad de la que habla el título. Una de las primeras verdades que debemos aceptar es que las relaciones son trabajo. No son un cuento de hadas donde todo fluye a la perfección sin esfuerzo. Requieren compromiso, comunicación, paciencia y a veces incluso sacrificio. No es que haya que sacrificar la propia felicidad, sino la capacidad de comprometerse y negociar en favor del bienestar de la relación y de la pareja. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la compatibilidad. El amor puede ser ciego, sí, pero la compatibilidad es lo que mantiene los ojos abiertos en la relación. No hablo solo de tener gustos similares en cuanto a hobbies o comida. Hablo de compatibilidad en valores, en metas de vida, en la forma de afrontar los problemas. ¿Cómo reaccionan ustedes dos ante el estrés? ¿Tienen la misma visión sobre el futuro, sobre la familia, sobre el dinero? ¿Cómo se comunican? Estos son algunos de los muchos puntos importantes a considerar. Porque por más que se amen, si no comparten una base sólida de compatibilidad, las diferencias, tarde o temprano, comenzarán a erosionar la relación. Los desacuerdos se harán más frecuentes, las discusiones más intensas y la felicidad, lamentablemente, se irá diluyendo. La incompatibilidad, por mucho amor que haya, puede generar frustración, resentimiento y, en el peor de los casos, el final de la relación. Otro aspecto fundamental es la comunicación. Una comunicación abierta, honesta y respetuosa es el pegamento que mantiene unida a cualquier pareja. Aprender a escuchar al otro, a expresar las propias necesidades y sentimientos sin miedo, a resolver conflictos de manera constructiva, todo esto es crucial. Muchas veces, los problemas en una relación surgen no por falta de amor, sino por la incapacidad de comunicarse eficazmente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la era de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de la comunicación superficial, de las relaciones basadas en la validación externa. Vemos parejas perfectas en Instagram, que parecen vivir una vida idílica, y eso nos genera una presión enorme. Pensamos que nuestra relación debe ser así, que debemos publicar fotos felices, que todo debe ser perfecto. Pero la realidad es muy diferente.
Las redes sociales nos muestran solo una parte de la historia, una versión idealizada de la realidad. La vida, las relaciones, son mucho más complejas y a veces mucho más imperfectas. No te compares con lo que ves en las redes. Concéntrate en tu propia relación, en construir algo real y significativo. Y volviendo al tema de la comunicación, es importante recordar que no todos los problemas se resuelven hablando. A veces es necesario buscar ayuda profesional, terapia de pareja. No hay nada de malo en ello. De hecho, es una señal de madurez y de compromiso con la relación. Un terapeuta puede ofrecer herramientas y estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer el vínculo. Ahora bien, hablemos de las expectativas. Muchas veces entramos en una relación con una serie de expectativas, basadas en nuestras experiencias pasadas, en lo que hemos visto en las películas, en lo que nos han contado. Esperamos que nuestra pareja nos entienda a la perfección, que adivine nuestros deseos, que nos haga felices constantemente. Pero la realidad es que nadie es perfecto. Nuestra pareja no es un adivino. Y pretender que lo sea es una receta para la decepción. Es importante ser realistas con nuestras expectativas. Aceptar que habrá momentos difíciles, que habrá desacuerdos, que la otra persona no siempre cumplirá nuestras expectativas. Y esto no significa conformarse con menos de lo que mereces. Significa tener una visión más realista del amor y de las relaciones. Significa entender que el amor es un proceso, un viaje, no un destino. Un viaje en el que ambos aprendemos, crecemos y evolucionamos juntos. Y ahora hablemos de los desafíos. Las relaciones inevitablemente enfrentan desafíos. Crisis personales, problemas financieros, cambios de vida, infidelidad, son algunos de los obstáculos que pueden poner a prueba la fortaleza de una pareja. Y en estos momentos es cuando el amor, por sí solo, no es suficiente. Es en estos momentos cuando se necesita compromiso, paciencia, comunicación y la capacidad de trabajar juntos para superar los desafíos. Es cuando se necesita apoyo mutuo, comprensión y la voluntad de perdonar y seguir adelante. No siempre será fácil. A veces el camino será doloroso. Pero si el amor es real, si la relación es fuerte, se puede superar cualquier obstáculo. La infidelidad, por ejemplo, es un tema delicado y doloroso. A menudo escuchamos que es el fin de la relación. Y sí, a veces lo es. Pero no siempre. Depende de muchos factores: la naturaleza de la infidelidad, la voluntad de ambas partes de perdonar y reconstruir la confianza, la disposición a trabajar en la relación. Perdonar la infidelidad no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la voluntad de dejar el pasado atrás y construir un futuro juntos. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de aprender de ello y de no permitir que el error del pasado defina el futuro de la relación. Otro desafío común son los cambios en la vida. El nacimiento de un hijo, un cambio de trabajo, una mudanza, todos estos eventos pueden generar estrés, presiones y cambios en la dinámica de la pareja. Es importante adaptarse a estos cambios, apoyar al otro y mantener la comunicación abierta. Ahora hablemos de Anne Derzel y su perspectiva. Aunque no la conozco personalmente, he investigado y he seguido sus declaraciones sobre el amor. Ella, al igual que yo, cree que el amor es fundamental, pero no es lo único que importa. En sus entrevistas ha hablado de la importancia de la autenticidad, de la comunicación, del respeto mutuo y de la compatibilidad. Ha hablado de la importancia de ser uno mismo, de no cambiar por nadie. Ella entiende que el amor no es suficiente. Que una relación exitosa requiere mucho más que sentimientos. Requiere trabajo, compromiso y la voluntad de construir algo juntos. Ella, como todos nosotros, sabe que las relaciones son complejas y desafiantes, pero también son gratificantes. Y aquí es donde quiero llegar al meollo del asunto. ¿Cómo hacemos para que una relación funcione? No hay una fórmula mágica, no hay una respuesta única. Cada relación es diferente, cada pareja es diferente. Pero hay algunas claves que, si se aplican, pueden aumentar las posibilidades de éxito. Primero, la comunicación. Hablar, escuchar, expresar tus necesidades y sentimientos. Segundo, la compatibilidad. Compartir valores, metas de vida y una visión similar del futuro. Tercero, el compromiso. Estar dispuesto a trabajar en la relación, a superar los desafíos juntos. Cuarto, el respeto.
Tratar a tu pareja con amabilidad, consideración y aprecio. Y quinto, el amor. El amor, por supuesto, es el ingrediente principal. Pero no es el único. Ahora, regresemos a Anne Derzel. Ella personifica la búsqueda de una relación completa, una relación que no se base solo en el amor, sino en el respeto mutuo y la compatibilidad. Ella entiende que una relación sana requiere de mucho más, que exige que ambos miembros de la pareja estén comprometidos y dispuestos a crecer juntos. Y creo que todos podemos aprender de esta perspectiva, independientemente de si somos o no fanáticos de sus producciones. En resumen, el amor es esencial en una relación, pero no es suficiente. Necesitamos compatibilidad, comunicación, compromiso, respeto y, sobre todo, la voluntad de trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Las relaciones requieren esfuerzo, paciencia y la capacidad de superar los desafíos que se presenten en el camino. Y sobre todo, requieren amor. Pero un amor que se nutre de algo más que solo sentimientos. Un amor que se construye sobre una base sólida de valores compartidos y un profundo respeto mutuo. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre el amor y las relaciones. Gracias por acompañarme en este análisis de la perspectiva de Anne Derzel sobre el amor y por explorar conmigo la cruda verdad sobre las relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado hoy? ¿Qué otros elementos consideran importantes en una relación? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus experiencias, sus opiniones, me encanta leerlos. Y por favor, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.